Buenos días. Yo quiero que mis primeras palabras sean para agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto de dimensión y contenido político, en un momento singularmente relevante. Y, en segundo lugar, como no, agradecérselo al Fórum Europa y a sus responsables, exactamente igual que a don Eugenio González de Az, por haber organizado el acto en el caso del Fórum Europa y el señor González de Az por ejercer de moderador. Ahí me toca ser el presentador de la ponente, de Carmela Silva, y el que procede a abrir la jornada. Y yo quiero decirles que presentar a Carmela Silva en un momento como el actual es un placer y es un honor, es una satisfacción, porque estamos en tiempos de política. Estamos en los tiempos en los que la política tiene que estar a la altura de lo que se le demanda y ser la que proceda a dar, a mostrar y a señalar las vías de salida de la crisis para la economía. Estamos en el momento de la política y de los políticos. No solamente porque estemos en un proceso electoral de gran importancia en España, sino porque en este momento el mundo occidental y singularmente Europa mira hacia la política buscando las respuestas que hay que dar a la situación que vivimos. Por eso, para mí, presentar a Carmela Silva es una gran satisfacción, porque Carmela Silva es una política total. Carmela Silva entraña la política integral, entraña a esas mujeres y esos hombres, a esas personas que sienten la política en su dimensión global y que la sienten con mayúsculas, que la sienten, que la practican y que la llevan adelante en la plena consciencia de lo que significa la política, en el más noble entendimiento de la política como servicio a la sociedad y la política como fórmula para buscar la convivencia pacífica y la resolución de los problemas. Porque Carmela Silva es una política de raza, es una mujer joven y lleva ya una parte importante de recorrido político con un éxito que yo me atrevo a calificar de muy notable. Ocupó cargos políticos de gran relevancia y ocupó cargos políticos de menor relevancia en los propios ámbitos y en el propio ámbito del Partido Socialista. Seguramente Carmela Silva entró en la política desde los 10 y poco años, 18, 17, 19, participando ya activamente en movimientos juveniles que justamente en la predemocracia buscaban una salida democrática a este país. Ahí forjó su inicio de su avatar político. Y a partir de ahí, pues ya muy joven, encabezó una parte importante del Partido Socialista de Vigo, que es lo mismo que decir una parte importante del Partido Socialista de Galicia. Diputada durante un breve periodo de tiempo, vuelve de nuevo a su profesión y después de haber cursado estudios de magisterio, ya adulta, hizo la carrera de Derecho, cursó Derecho. Y debo decir que con resultado académico muy notable, compaginándolo con su trabajo de maestra, hizo la licenciatura de Derecho con un promedio de calificaciones que seguramente está entre los 3 más altos de la historia de la Facultad de Derecho de Vigo. Digo los 3 más altos por no ser inmodesto en nombre de ella y decir seguramente el currículum mejor que tuvo ningún estudiante de Derecho en los años de historia de la Universidad de Vigo. Pero a partir de ahí fue cuando su acción política entró en juego, primero en el Ministerio de Agricultura, al lado de Elena Espinosa, y después senadora y portavoz del Grupo Socialista en el Senado.
Y aquí, en estos últimos 4 años, fue donde Carmela Silva mostró su talla de verdad, su talla política, porque fue capaz de hacer que el Senado ocupara un lugar importante en el contexto político español. Nada menos. Y lo quiero realzar, lo quiero enfatizar, porque si alguien pregunta en el Senado entre los portavoces de los diferentes grupos, al presidente del Senado, a los que dirigen el Senado, ¿qué papel desempeñó Carmela Silva durante 4 años en el Senado?, la respuesta seguramente va a ser hacer que el Senado fuera protagonista activo de la vida política española. Y eso seguramente no tiene precedentes en las instituciones parlamentarias españolas. Seguramente no tiene precedente. Desde haber llevado como ponente una reforma constitucional hasta haber sido capaz de transmitir la importancia del Senado y de su propia reforma. Pero yo debo decir que si esto creo que es importante, para el alcalde de Vigo hay una faceta aún mucho más importante de Carmela Silva, que es su faceta de concejala de urbanismo primero, en el primer año del mandato anterior de este gobierno, y ser actualmente primera teniente alcalde y concejala de urbanismo de este gobierno. Porque Vigo es una ciudad complicada y el urbanismo de Vigo, debido a errores graves de gobiernos anteriores, más complicado todavía. Y Carmela Silva está siendo capaz de ir poniendo orden, fue capaz de llevar adelante desde su anterior posición la aprobación del Plan de Ordenación Urbana de Vigo y ahora capaz de ir ordenando el propio desarrollo urbanístico de una ciudad compleja como esta, acostumbrada a que el urbanismo acabara siempre en sentencias judiciales desfavorables. Acabara siempre el urbanismo de Vigo en la inseguridad jurídica. Desde que Carmela Silva encabezó la concejalía de urbanismo hace ahora ya 4 años, el urbanismo de Vigo es un urbanismo seguro, dentro de la legalidad y con absoluta diafanidad. Y esto, créanme que en mi valoración personal se sitúa en cotas muy elevadas por la enorme seguridad jurídica que le da a esta ciudad. A partir de ahí, lo que les quiero decir es: sigan de cerca a Carmela Silva, porque tiene mucho que decir en la política española, mucho que decir con mayúsculas en el desarrollo futuro del socialismo español y mucho que decir con mayúsculas en el desarrollo de esta ciudad. Muchas gracias y vuestra es la palabra. Gracias, alcalde, por tus palabras. Para mí es un honor que me presente el alcalde de Vigo, el alcalde de esta gran ciudad, el alcalde que ha hecho posible que todos nos sintamos cada día más orgullosos de vivir en la ciudad en la que hemos nacido y que me haya presentado un político excepcional, porque Abel Caballero es un político excepcional, además de un gran amigo, de un hombre que tiene una enorme capacidad para crear equipos y que para hacer que los equipos que trabajan con él puedan desarrollar todas sus capacidades. Así que, alcalde Abel Caballero, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por asistir a este desayuno. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer al Foro Europa su invitación para ocupar esta tribuna. Siempre es un placer ocuparla, unas veces como asistente, hoy como oradora, pero más en el inicio de un periodo electoral, porque una campaña electoral es de importancia capital en la democracia. Es el momento de exponer los proyectos, es el momento de las ideas, de los debates, de la inteligencia, del compromiso frente a frente
con los ciudadanos, porque para algunos las campañas electorales deberían ser el eje central de la confrontación democrática de los programas y de las ideas. Y así yo hice una oferta incondicionada de debates entre las dos principales fuerzas políticas, aquí en Vigo, aquí en Pontevedra, aquí en Galicia. Creía y creo que en el debate con la número 1 de la lista alternativa del Partido Popular surgiría la ocasión de que los electores supieran quién es quién. Pero mi oferta no fue aceptada. El PP no está dispuesto a que su número 1 por esta provincia debata con la número 1 del Partido Socialista. Y les confieso mi decepción con la candidata del Partido Popular y con el mismo Partido Popular. Mucha seguridad no muestran ni en su programa ni en su cabeza de lista, cuando la ocultan y no muestran su disposición al debate democrático. Pero nadie se llame a engaño en este estadio. Es que el Partido Popular no sería capaz de asumir aquí, en Vigo, el debate con el Partido Socialista, porque es difícil encontrar un espacio de realizaciones como el que tuvo lugar en la primera ciudad de Galicia en este periodo de gobierno socialista en España. Pero la ausencia del debate oculta alguna otra cuestión, y es que la cabeza de lista del Partido Popular en esta provincia tiene un descomunal desconocimiento de la economía, de la evolución sociológica, de los movimientos cívicos que tienen lugar en toda esta área metropolitana. Y con esto no quiero ser peyorativa, solamente poner de manifiesto lo que es obvio, que la cabeza de lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados es la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo y que la del Partido Popular solo se asoma por aquí en las campañas electorales. Y esto no tendría mayor relevancia si no fuera porque además el desconocimiento de la señora Pastor de esta ciudad y de su situación es enorme. Y de este modo, un territorio de 500.000 de habitantes, la zona dinámica, el núcleo industrial claro, no ve reconocido en el Partido Popular el estatus que merece. ¿Alguien se imagina que el cabeza de la lista por Barcelona no conociese Barcelona, o el de Sevilla, o el de Valencia? Pero vengámonos al principio. Dos opciones optamos a gobernar España, el Partido Socialista y el Partido Popular. El resto, respetables democráticamente, tienen vocación de minoritarios o de extraparlamentarios, y su papel real es, en algunos casos, meramente testimonial. Y algunos dan muestra clara, renunciando a gobernar, aunque sea en coalición, y situándose en la oposición, aún en contra de sus compromisos electorales. Por esto, permítanme que mis reflexiones se circunscriban al mapa político significativo y al futuro. Tres grandes ejes delimitan el espacio político actual en España en el ámbito de la economía. El eje central del empleo y de la recuperación económica. El de la cobertura social, siguiendo un gran pacto de la socialdemocracia europea de la segunda mitad del siglo XX, las pensiones, la salud, la educación y la cobertura de desempleo. Y un tercer eje que se define en torno al nuevo paradigma internacional con la aparición de nuevas potencias mundiales. Y el debate y el futuro está en los tres. No se puede escamotear ninguno de ellos. El ocultar alguno señalará una grave deficiencia y un fraude intelectual y político. Hablar de uno solo, ignorando el segundo, u ocultando que hay una nueva realidad mundial, constituye una simplificación falsa, interesada y falaz. Y mucho me temo que la opción del Partido Popular simplifica el problema, hablando solamente del primero,
porque si se habla de los tres ejes, es preciso hablar de quién paga la crisis, y no hacerlo oculta el precio que muchos, y especialmente los trabajadores y las clases medias, tienen que pagar para salir del proceso de crisis. A ellos me referiré, a los tres, comenzando por el primero, el crecimiento económico y el empleo. España atraviesa por altísimas tasas de desempleo, insoportable en los jóvenes, con más del 50% en las mujeres, que se manifiesta de nuevo como un sector vulnerable, y los menos formados, aunque cada vez más es preciso reconocer que personas con formación ocupan cifras de desempleo. La generación de empleo requiere tasas de crecimiento económico significativas, porque el reparto de trabajo no es hoy asumible socialmente, y se trata de escuchar cuáles son las propuestas que se plantean. Hay que identificar la senda que los actores quieren desarrollar, cuáles son los sectores sensibles, cuáles los que están agotados, y orientar el crédito en la cuantía y dirección precisos, la I+D, la innovación, el conocimiento, el saneamiento financiero, los tipos de interés reales asumibles, la recuperación de los excedentes, la demanda, la capacidad exportadora, el turismo, son los lugares de definición. Porque los recortes en exceso, las atribulaciones sobre el sector financiero y el pesimismo endogámico no serán los escenarios de la reactivación. Los recortes indiscriminados deprimen la economía. Por esto es preciso encontrar el lugar de confluencia de la austeridad, los recortes de lo prescindible y el gasto que genera demanda productiva. En Estados Unidos lo están planteando. En Europa, la Europa post-Merkel también tendrá que suceder. Y esa es una línea consistente. Cuidar del nivel de deuda, permitir la devolución de la deuda privada y asegurar el crecimiento. Y el empleo se deberá recuperar en estas claves, recortando el déficit no solo con la reducción del gasto, del improductivo, sino generando nuevos ingresos. Y de poco vale, en términos rigurosos, decir que se solucionará el problema sin decir cómo. La reducción de la fiscalidad del capital, de la generación de ahorro, no es sino una muestra parcial y que no resolverá el problema sin un agravamiento aún más fuerte de la situación. Si se aplicase esa receta, más recortes y reducción de impuestos al capital, asistiríamos a un sensible aumento del desempleo y a una confrontación social negativa también para la economía. La senda tiene que ser la que antes apuntamos, con una vocación que desde aquí, desde Vigo, consideramos imprescindible. España no puede renunciar a ser un país con una industria relevante y competitiva. Aquellas políticas de que la mejor política industrial, recuerdan, es la que no existe, debe ser totalmente superada por obsoleta. El automóvil, el naval, la industria química, la farmacéutica, la industria de la piedra, la actividad pesquera, producciones netamente exportadoras y portadoras de las más modernas y avanzadas tecnologías, deben constituirse en opciones centrales y preferentes, pero de esto hablaremos en el eje terciario. Ahora quiero reflexionar sobre la importancia de la red de políticas de bienestar. La Europa de la segunda mitad del siglo XX tejió un gran pacto social de inclusión de todos los ciudadanos en el interés colectivo. Una parte del excedente se materializaba en el uso y disfrute colectivo de un sistema de pensiones públicos, de la sanidad universal, pública y gratuita, y de la educación pública y de nivel suficiente. Bajo esta premisa, nadie
se quedaba excluido del proceso de avance y de bienestar colectivo. Las redes de cobertura de bienestar europeas fueron el avance más significativo que se produjo nunca en la historia de la humanidad y fueron consideradas como la gran base social que sustentaba a la gran Europa. Fue la gran cadena que mantuvo las teorías comunistas bajo el control de nuestras democracias, que se mostraban incluyentes. Y me detengo en esto, porque creo que esta dimensión de inclusión es de una importancia capital, más de lo que en momentos de crisis algunos quieren reconocer. Hace solamente 10 años, la demanda social colectiva en la Unión Europea era que la sociedad no estaba dispuesta a renunciar a las pensiones, ni a la sanidad, ni a la educación. Un sentimiento colectivo profundo que hacía que Europa fuese de todos, que la España de 1982 hasta nuestros días fuese de todos. El problema es que esta gran adherencia social está siendo puesta en cuestión, cada vez de forma más manifiesta, por sectores concretos que quieren ver en ella el gran problema de recuperación de la crisis. No nos lo podemos permitir. No podremos pagar la deuda que generan. Son eslóganes que en círculos neocon circulan como dogmas de fe y son políticas que a través de las imposiciones ciegas de algunos organismos se empiezan a aplicar en algunos países. La Inglaterra de Cameron, la Francia de Sarkozy, la Valencia de Fabra, el Madrid de Aguirre y ahora la Galicia de Feijóo. Y en Galicia también con una drástica reducción de las prestaciones de dependencia, de atención a las familias en el hogar, en una caída que alcanza el 10% del gasto de la administración autonómica. Y eso ahora, antes de elecciones. ¿Qué no será después si llegan a ganarlas y a gobernar? No somos iguales, el Partido Popular y el Partido Socialista. Por esto, esta segunda derivada, la del bienestar social, tiene que ser incluida en el debate y en las soluciones políticas, porque es el garante del futuro de todos, y no solo del de unos pocos. Por esto queremos definir posiciones, las nuestras: garantía de sanidad, educación y pensiones. Y no todos decimos lo mismo. Aunque lo pretendan, el Partido Popular no dice lo mismo. Los recortes en educación pública ya están en el escenario gallego, en el madrileño, en el valenciano. Los recortes en sanidad ya están en el escenario de Cataluña, de Madrid y aquí. Aquí en Vigo, con la disminución de las asignaciones de profesionales en ginecología, en quirófanos, en centros de atención primaria que no se abren o no se construyen. Pero aún resulta más dramática la construcción de un hospital privado con un inmenso sobrecoste diferido, con 550 camas menos de lo debido y con la amenaza de la baja calidad que caracteriza a este modelo. Por eso hay que hablar de esta segunda derivada, porque en ella le va todo a la gran mayoría de ciudadanos que somos la base social de España. Y bien es cierto que aquí las diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Popular son inmensas. Pero también se encuentra en esta categoría la cobertura de desempleo, derecho generado por las cotizaciones, pero que al ser un sistema de reparto está sujeto y es especialmente vulnerable a las decisiones políticas. Y en esta etapa de transición, a través de la crisis, resulta de importancia capital la definición sobre lo que cada partido va a hacer. Los que consideran que el ahorro en este gasto acelera la salida de las crisis y los que consideramos que el ahorro en este gasto genera miseria, desazón y rupturas sociales, y por eso no forman parte de nuestro ideario. Pero además, este recorte
aunque sea menos importante, genera disminución de la demanda efectiva y mayor desempleo. Y aquí el PSOE y el PP tampoco somos iguales. Como tampoco lo somos cuando analizamos con rigor el papel que juegan las nuevas potencias económicas mundiales. La emergencia de los países sudamericanos, las del lejano oriente y significativamente de China y en menor medida de India, cambiaron radicalmente el panorama internacional. Es preciso definir estrategias contando con su presencia. Aquí en Vigo, en Censa y en tantos centros comerciales. El apoyo y la decidida política industrial en este contexto forman parte de la definición política que queremos fijar. Durante los últimos 3 años, el Gobierno de España definió una decidida política industrial de apoyo al naval y al automóvil, pero también a otros sectores industriales. Y queremos seguir poniendo de manifiesto nuestro apoyo decidido a la industria, señalando que deseamos que atrás queden para siempre los intentos de olvidar la relevancia de las políticas industriales. Y aquí tampoco vamos a ser iguales el Partido Socialista y el Partido Popular, porque de la comparación de los empeños del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia, algunas claves obtenemos. La ausencia de datos concretos de las políticas de la Xunta de Galicia, su propia indefinición, la experiencia de actuaciones en tantos lugares y su desidia sobre la industria son el contrapunto de la acción que nosotros desde Vigo queremos reclamar y garantizar si gobierna el PSOE como bastión de las políticas industriales. Por esto es preciso situar los 3 escenarios entrelazados, el del crecimiento económico y el empleo, el del bienestar social y el de la aparición de nuevos actores mundiales. La ausencia de alguno de ellos hiere de muerte la credibilidad de las políticas de cada partido. Por esto es preciso constatar que no aparecen 2 de ellos en el programa real del Partido Popular y también debe ser reseñado que los 3 aparecen en el programa del Partido Socialista. La política se encuadra en valores compartidos en la sociedad y es preciso definir las posiciones contrastadas sobre los más significativos. La austeridad es uno de ellos. La austeridad se volvió con la crisis un valor general que toda la sociedad parece compartir, la derecha política también, pero es preciso diferenciar entre los valores de moda, en el sentido estadístico de la expresión moda, y los valores profundos, compartidos. Y permítanme ustedes que haga una referencia a la relevancia de este concepto. Yo formo parte de un gobierno en esta ciudad, una de las más importantes de España, en el que la austeridad es un valor fundamental, en la forma y en el fondo. Una disminución del 15% del salario del alcalde y sus concejales y solamente 6 liberados en el gobierno comparado con los 11 de Pontevedra del Bloque Nacionalista Gallego o los 11 del Ferrol del Partido Popular o los 7 que tiene la oposición, sí, 7 de la oposición aquí en Vigo, son una muestra de nuestra convicción profunda sobre la austeridad, o la disminución a menos de la 1/4 parte de los cargos de asesores, pasando de 10 a solamente 2, o la desaparición de altos cargos en diferentes organismos, o el alcalde usando un pequeño utilitario eléctrico, sin ningún otro coche oficial de ningún miembro del Gobierno. Creemos sin duda que pone de relieve el talante que reclamamos para todos los gobiernos, porque estamos ante una nueva sociedad que reclama nuevas formas en la política. Y tantas personas sumadas en el 15M, un movimiento heterogéneo pero genuino, que nos han planteado retos que nosotros aquí en Vigo, pero también en España queremos asumir y encabezar.
En momentos tan complejos como este, la eficacia en las políticas es una reclamación necesaria, cada vez más relevante y realista, cada vez desempeñando un papel más preponderante. Es en los tiempos de crisis cuando se tienen que hacer las políticas desde el realismo y desde la eficacia. No basta con la intención, hay que ser capaces de transformar profundamente y hacerlo con el menor consumo posible de recursos, como hicimos este gobierno aquí en Vigo. Una gran transformación de la ciudad en solamente 4 años, seguramente la más importante transformación histórica de la ciudad, asegurando un uso racional y mínimo de recursos financieros. Creación de empleo en las urbanizaciones que embellecieron Vigo y lo hicieron más sostenible y atractivo. Creación de empleo en los planes propios de empleo que hicieron que miles de vigueses y viguesas encontraran un puesto de trabajo desde estas políticas y al mismo tiempo haber reducido el endeudamiento desde el 45% hasta el 25%. La más visible transformación de ninguna ciudad española con la categoría de la ciudad menos endeudada de España. Es también la hora de la eficacia en la acción. Mientras Vigo reducía su deuda en 20 puntos, el señor Feijóo aumentaba la de Galicia a casi el doble de la que había recibido, o la Diputación de Pontevedra, que se encaramaba cerca del 100% de endeudamiento en un derroche de recursos que la condujo a la quiebra en la que se encuentra. Seguramente contribuye lo suyo que el presidente de la Diputación de Pontevedra tiene 14 millones de euros de libre disposición, 14 millones de euros, más de lo que tiene el presidente de Estados Unidos de América. Así que eficacia en el PSOE de Vigo, eficacia en el Partido Popular de Galicia y en la Diputación de Pontevedra. No menos importante es la defensa de lo propio, defensa de las esencias y del sentimiento de la dignidad y del orgullo. Son valores que sustancian y enraizan a los pueblos y aquí en Vigo adquiere una especial dimensión, como en Galicia la suya y en España también. Se le aplican nombres equivocados, nacionalismos y localismos. Es una manera peyorativa de referirse a la propia identificación, representar al socialismo gallego y encarnar un proyecto para Galicia basado en la igualdad, en la solidaridad entre las personas y los principios del progresismo no es nacionalismo, no. Es la voluntad política de un país en su propio futuro, al lado de España, también alejada del estrecho nacionalismo, sino centradas en las nuevas claves de la globalización. Y en Vigo más, porque durante 4 años el gobierno municipal de Vigo, con el alcalde a la cabeza, hizo de la defensa de la ciudad su gran bandera y su gran batalla. Poner a la ciudad por delante, a los ciudadanos por delante y a los ciudadanos que más lo necesitan un paso más por delante. Esta es la defensa de lo propio, desde el respeto a los demás pueblos, pero situando a Vigo en la primera página. Engañaban los que defendían una fusión de cajas de ahorros, que fue una calamidad para Vigo. Mentían porque defendían a sus jefes políticos de Galicia y traicionaban a la ciudad. Y con este aval queremos postular nuestro trabajo en los próximos 4 años, desde Madrid, en la defensa de los intereses de la ciudad y del sur de Galicia, que podemos y debemos compartir.
Y mostramos también nuestra voluntad, como antes citaba de pasada, de incorporar las nuevas formas de la política. Muchos de los valores que encargan los movimientos del 15M, apertura política de los partidos, más representatividad de los cargos públicos, más normalidad en el desempeño de las funciones, pero también un nuevo paso, sin desmayo, en el nuevo papel de las mujeres en la sociedad y en la política. Yo veo en esta sala a muchas mujeres, mujeres que cada día llevan adelante su trabajo o su empeño político y que saben de lo importante que es el principio de la igualdad. Y veo a muchos hombres que lo comparten y lo enarbolan como bandera. Pocos años hace que la conciencia colectiva entiende y se abre con dificultades a veces a esta nueva realidad emergente e imparable, por lo que representan las mujeres en la sociedad y por nuestro nuevo papel en la economía. Y el nuevo papel que la sociedad civil quiere ocupar, una sociedad organizada que además de participar democráticamente en la política con su voto, quiere seguir asumiendo protagonismo, más protagonismo. El protagonismo que le debemos abrir, porque la propia complejidad de la moderna sociedad española y viguesa hace aconsejable la participación de tantas organizaciones sociales, sindicales, empresariales, ciudadanas, culturales, deportivas, que aquí en Vigo, de forma habitual, enriquecen la vida de la ciudad. Queremos, y así lo practicamos, que sigan su camino con todo el apoyo que desde la política se les puede dar. Esto sigue diferenciando al PSOE y al Partido Popular, como también lo diferencian las realidades, los proyectos y las inversiones que unos y otros hemos impulsado. Durante los años de gobierno socialista se apostó por dos grandes líneas de actuación: profundizar en la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos y en la mejora de la competitividad. Una y otra son claves fundamentales para asegurar una sociedad moderna, cohesionada en lo social y en lo territorial, y que pueda hacer frente a los retos económicos del nuevo mundo. Son los hechos y no las palabras, las medias verdades, la demagogia o los programas descafeinados los que nos permitirán enfrentarnos a una realidad compleja y a un futuro que necesita de nuevas definiciones, estrategias, ideas, planes y proyectos. Y de eso les quiero hablar, de los hechos, porque son los datos objetivos y cuantificables los que definen el compromiso real de los gobiernos. Es una realidad verificable que ha sido el gobierno socialista el que ha realizado en Galicia, en Pontevedra y en Vigo la mayor inversión de toda nuestra historia. La inversión destinada a nuestra comunidad en todos los presupuestos del gobierno socialista supera en un 137%, en un 137% a la que se realizó durante los 8 años de gobierno de Aznar y Rajoy. Así, el total de los presupuestos socialistas para Galicia suma 12.224 millones de euros frente a los 5.163 de los gobiernos populares. Sería arduo e inabarcable ir desgranando cada una de las partidas que para nuestra comunidad se contemplaron en los presupuestos generales del Estado. Permítanme que me centre en aquellos proyectos que más favorecen la competitividad, la reactivación económica y la futura reanudación del crecimiento, las infraestructuras. La inversión media ejecutada en infraestructuras por el Partido Socialista superó los 7.500 millones de euros. Con el Partido Popular, en épocas de bonanza, no alcanzó los 3.000 millones. 5.000 millones más con el Partido Socialista para Galicia. Si el análisis se hace sobre la inversión media anual en ferrocarriles, las cifras hablan
de nuevo. Con el PSOE, 487 millones. Con el Partido Popular no llegaron a 67. Lo mismo en carreteras. 300 millones con el Partido Socialista, 253 con el Partido Popular. Si nos referimos a las realizadas en aeropuertos, 56 millones con el PSOE de media anual, menos de 9 millones de euros con el Partido Popular. Exactamente igual con la inversión media anual en puertos, 136 con el PSOE, 39 con el Partido Popular. Si nos venimos a nuestra provincia, el análisis es también esclarecedor. La inversión ejecutada en infraestructuras supera los 1.900 millones de euros. Con el Partido Popular no llegaba a 630. Con el Partido Socialista, la inversión media anual en ferrocarriles superó los 151 millones. Con el PP no llegó a 10, 151, 10. Y lo mismo en carreteras, aeropuertos y puertos. Porque somos conscientes de que las grandes inversiones del presente son las que aseguran el crecimiento del futuro. Llevábamos décadas reclamando una atención suficiente del Gobierno de España con Galicia y por fin se convirtió en realidad. Si hablamos de Vigo, la ciudad más dinámica de Galicia, la de la economía, la del emprendimiento, la comparativa entre las inversiones de unos y otros resulta todavía más llamativa. En estos años de gobierno socialista hemos ido viendo cómo todas nuestras reclamaciones históricas se iban convirtiendo en realidades. Ya no recordamos la consecución de dos grandes demandas, la de contar con un registro mercantil y un juzgado mercantil. Ahí están. La inversión de más de 100 millones de euros en el aeropuerto de Vigo, 40 millones en un parking para 2.500 vehículos y 60 millones en una nueva terminal, porque el aeropuerto de Vigo es una infraestructura estratégica, por más que algunos solo tengan su mirada puesta en el de Santiago. Son aquellos que no entienden o temen a la nueva Galicia. Como estratégico también es que el AVE llegue a Vigo. Hoy mismo, lo decía ayer el alcalde, las tuneladoras han comenzado de nuevo a funcionar para excavar los últimos 400 metros de un gran túnel de más de 8 kilómetros. Son la prueba irrefutable de la alta velocidad en nuestra ciudad. 438 millones de inversión. Sí, 438 millones de euros, a los que hay que sumar los 182 de la nueva estación diseñada por Tongmei, que iniciará su construcción de inmediato. Y que nadie dude de que el actual ministro de Fomento estará una vez más de nuestro lado para que Vigo esté presente, bien presente, en las redes transeuropeas de alta velocidad. A Europa no le quedará otro remedio que reflejar a nuestra ciudad en esas redes. Y la conexión directa por Cerdedo, que logramos nosotros, que logró el alcalde de Vigo, y que si volvemos a gobernar será licitada el próximo año, o los 30 millones de euros de la estación de Guisar ya en uso, y que será en el futuro la estación por la que circularán las mercancías. Sí, tren de alta velocidad a Vigo, pero también un fuerte impulso al desarrollo de la autovía entre Vigo y Pontevedra y Vigo y Porriño, que tienen el estudio informativo aprobado y se encuentra solo pendiente de la finalización del trámite de información pública para estar listo de cara a la licitación con un presupuesto que supera los 590 millones de euros y la ampliación de la P9 en el puente de Rande, que será licitada antes de fin de año con un coste de 174 millones de euros. Todos estos proyectos de infraestructuras son una garantía imprescindible para asegurar la competitividad de nuestra economía. Sin ellas no será posible que nuestras empresas, presentes y futuras, puedan hacer frente a los retos del mañana. Pero no han sido
los únicos proyectos que ha apoyado y financiado el Gobierno de España. Además, 230 millones para la depuradora, garantía de salubridad para nuestra ría, los 82 millones de euros del Plan E, que han permitido la humanización de la ciudad, su saneamiento, el ahorro energético, la recuperación de nuestro casco histórico y un mayor atractivo turístico. Pero también, y no de menor importancia, el mantenimiento de muchas empresas, y muchos de ustedes lo saben, y también del empleo. Y las ayudas al naval y a la automoción, que superaron los 550 millones de euros. Y la comisaría, el edificio de la Seguridad Social, el Paseo de la Guía, la ETEA y todos los demás compromisos vivos y asegurados. Este es el balance del Partido Socialista. Me gustaría que alguien hiciera el balance del Partido Popular. Entenderán ahora por qué la señora Pastor no quiere debatir con la candidata del Partido Socialista. Como no quiero poner tintes sombríos, no les voy a narrar las acciones de Gobierno Feijóo en esta ciudad. Tendría que hablar del conjunto vacío o de un gran agujero negro. Por eso, regresemos a la política española. La realidad social de España, en medio de esta profunda crisis, no muestra el más mínimo entusiasmo con el Partido Popular. Es cierto que los ciudadanos pueden mostrar su enfado con el Partido Socialista, que tuvo que gobernar la crisis y que se esforzó por mantener las políticas sociales y sin recortes hasta que se asomó España al borde del abismo de una crisis que se alarga mucho más de lo que nadie podía aventurar. Pero esta misma sociedad, repito, no muestra el más mínimo entusiasmo con los programas declarados y mucho menos con los programas no declarados, pero apuntados en tantas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Y ante esta situación, que se puede entender de enfado, es preciso reflexionar sobre lo que apuntamos en estas páginas. ¿Es Cameron un político más apreciado de lo que fue su antecesor? Pues aplica políticas de la derecha. ¿Es Sarkozy un político aclamado en Francia? Pues aplica políticas de la derecha. ¿Es el primer ministro portugués un político que los ciudadanos de aquí al lado aclaman? Pues aplica políticas de la derecha. Y esto es lo que apunta todo el discurso silencioso de Rajoy. Los recortes de la derecha acrecentados, porque sabe que la alternativa, el discurso de la socialdemocracia, sigue muy vivo en España. Una mayoría consistente le gustaría que ganase el PSOE de Rubalcaba, pero aún no decidió ir a votar. Pero una mayoría menor parece que le votaría a Rajoy. Así sería el triunfo de la desilusión. Por eso, nosotros queremos elevar la voz con nuestro discurso, porque sabemos que podemos convencer a aquella mayoría que le gustaría que ganase Rubalcaba. Es la mayoría que quiere empleo, pero también pensiones y sanidad y educación pública y cobertura de desempleo, y que quieren una España, una Galicia y un Vigo que destaquen en este nuevo concierto internacional. Y a estas mujeres y a estos hombres es a los que yo dirijo mi discurso. Es a los que el Partido Socialista dirige su discurso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmela. Abrimos ahora la
ronda de preguntas. Como bien saben, tienen en su mesa unas tarjetas que pueden utilizar para escribir sus preguntas y las azafatas de Forum Europa se acercarán a recogérselas y me las darán para que se las plantee a nuestra invitada de hoy. A pesar de que la exposición ha sido concreta, clara, seguramente teniendo una invitada de tal categoría se nos ocurrirán un montón de preguntas. Tengo entre ellas la que nos transmite Pablo Mosquera, que le pregunta a doña Carmela qué opina de que el programa del Partido Popular no haga ni una sola referencia a Galicia. Pues, sinceramente, no me sorprende nada, porque el señor Rajoy, que se presenta como candidato del Partido Popular, creo recordar que es nativo de esta provincia, de la provincia de Pontevedra, que nació en la ciudad de Pontevedra, que tuvo altísimos cargos y capacidad de decidir durante los 8 años de gobierno Aznar, y su apoyo a esta comunidad fue nulo, a esta provincia fue nulo y a esta ciudad fue nulo. Por lo tanto, no me sorprende que una vez más se olvide de Galicia. Y además les diré una vez más, una cosa más. Yo fui portavoz durante estos 4 años del Senado y ¿saben qué me preocupa muchísimo? Que el Partido Popular en el Senado y el Partido Popular en el Congreso, cuando se hablaba de priorizar las inversiones, siempre miraban al Mediterráneo, nunca al Atlántico. Y por lo tanto, lo que hace el señor Rajoy con su programa es decirnos desde el silencio y desde el ocultamiento lo que va a hacer. Galicia no va a ser una prioridad para el Partido Popular. No lo fue y no lo será. Esta noche arranca la campaña con la pegada de carteles en la que estará Pachi Vázquez. ¿Significa eso que queda atrás la polémica interna por el doble cargo que ocuparía tanto en el Concello como en el Congreso? Ese es un tema acabado, enterrado, ahogado, sin importancia. Yo tengo una extraordinaria relación política y personal con el secretario general de los socialistas gallegos, que por cierto hoy no puede estar aquí porque hay pleno en el Parlamento de Galicia y está defendiendo los intereses de las gallegas y de los gallegos. Y tanto el señor Pachi Vázquez como yo tenemos una única preocupación, es trabajar duro durante estos 20 días de campaña para que los ciudadanos comprendan lo que se les viene encima si gobierna la derecha de los recortes, esa que está recortando en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Murcia, en Madrid y Valencia, los derechos de las personas, de las mujeres y de los hombres. Y ahí el señor Pachi Vázquez y la candidata del PSOE de la provincia de Pontevedra, Carmela Silva, van de la mano, unidos, porque nos unen los principios y las convicciones, que es lo que importa. Pues hablando de recortes y de austeridad, últimamente se ha hablado mucho de instituciones que a lo mejor tenían que ser recortadas, entre ellas pues el Senado y las diputaciones. ¿Qué opiniones les merecen estas posibilidades de austeridad y recorte o cambios que deberían o podrían hacerse en las instituciones? En España, en estos casi 4 años de crisis, hemos hecho frente a grandes reformas. Reformas en lo económico, reformas en el mercado laboral, reformas en el sistema financiero y ciertamente España necesita otra reforma muy importante, que es la de las administraciones. Hay que evitar duplicidades en las actuaciones y, por lo tanto, esas decisiones hay que tomarlas. El Partido Socialista ha hablado con total claridad. Creemos que debe haber un gran acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas para evitar duplicidades. Creemos que hay que reformar profundamente las diputaciones,
que son una institución del siglo XVIII, que no responde a los nuevos tiempos y que consume una enorme cantidad de recursos improductivos, clientelares, en el caso de la Diputación de Pontevedra, gobernada por el señor Louzán, un auténtico escándalo en la que se gastan los dineros, con 16 millones de euros, que decía en mi discurso de libre disposición, que nos debería de explicar en qué gasta, cómo gasta y con qué criterios. Y por lo tanto, un total acuerdo, aunque hay que reformar profundamente las diputaciones. Y hay que reformar el Senado, sí. Yo fui portavoz del Senado, lo decía hace un rato, durante 4 años. Desde el primer día que tomé asiento de la portavocía de los socialistas, reclamé públicamente a todos los partidos políticos que nos sentáramos a hablar de la reforma del Senado, porque España es un país complejo, es un país plural, es un país con 17 comunidades autónomas, con 3 idiomas propios en 3 comunidades, con sentimientos, sectores económicos diferenciados en cada una de las comunidades autónomas, con sentimientos de pertenencia muy profundos, que necesitan de una Cámara territorial. El artículo 69 de la Constitución dice que el Senado es una Cámara territorial, pero no es cierto. Solamente lo es en el articulado de la Constitución, no en el quehacer diario de esa Cámara. Es fundamental que exista una Cámara territorial, que sea el lugar del acuerdo, del diálogo, del debate de las 17 comunidades autónomas que conforman nuestro país. Yo lo propuse desde el primer día. ¿Y saben quién mostró un enorme desinterés? Pues yo siento mucho tener que decirlo con esta claridad, pero es así, los de siempre. El Partido Popular, primero, porque no entienden a España y no entienden que es necesaria una Cámara territorial. En segundo lugar, porque no quieren que hablemos de reformas, porque en algunas comunidades autónomas obtienen un número muy amplio de senadores, y si hablamos de reforma del Senado, también deberíamos hablar de reforma de cómo se elige a los senadores. Y por lo tanto, como solamente miran para su interés partidario, no mostraron ningún interés. Y también tengo que decir que tampoco los grupos políticos nacionalistas mostraron un excesivo interés, probablemente porque su discurso nacionalista solamente puede pervivir si no hay una Cámara donde el acuerdo, el diálogo y la toma de decisiones conjuntas sea una realidad. Por lo tanto, reforma fundamental de las diputaciones por improductivas, por antiguas, por clientelares, y reforma del Senado para poder responder a un país que tiene 17 comunidades autónomas. ¿Cómo valora la evolución del nuevo Plan General Urbano, los resultados que está obteniendo y qué previsiones manejan para el futuro? Mira, a mí me hace muchísima gracia cuando escucho hablar a alguna gente de que el Plan General de Ordenación Municipal de Vigo es un fracaso. Solamente puede hacer esa afirmación gentes como el actual presidente del Partido Popular en Vigo y portavoz del Grupo Municipal Popular, que yo siento mucho tener que decirlo, habla habitualmente con poco rigor, no se estudia los temas, no profundiza en ellos, porque claro, cualquier persona mínimamente normal sería consciente de que en España, además de la crisis que vive el conjunto del mundo, tenemos una crisis propia, la del sector inmobiliario, que se ha caído bruscamente, y por lo tanto en Vigo, como en Coruña, Santiago, Lugo, Orense, Madrid, Valencia, Nueva York, Londres, París, el sector inmobiliario no está en sus mejores momentos, y por lo tanto es esa la causa de que el Plan General de Ordenación Municipal, pues en este momento no esté en sus mejores momentos.
de desarrollo. Pero es un buen plan. Vigo necesitaba tener un plan. ¿Para qué? Para que hubiese seguridad jurídica, para garantizar la legalidad, que no solo estaba cuestionada, estaba en los juzgados, muchos ámbitos de desarrollo de nuestra ciudad, y también necesitaba un plan general que ordenara este gran y excelente territorio. Estamos trabajando, hoy hay aquí, en este desayuno, yo se lo quiero agradecer personalmente, muchos funcionarios, técnicos extraordinarios de la Gerencia de Urbanismo, que están trabajando cada día para que en el momento en que remontemos la crisis pueda estar todo preparado para que el Plan General de Ordenación Municipal pase de ser un papel a ser una realidad. Y eso es lo que hay que hacer, preparar el futuro. Los que hacen cuestionamientos generalistas, dicen que es un fracaso, no saben, no entienden o quieren engañar a la gente. Muy bien, pues si no tenemos ninguna pregunta más, voy a pasar la palabra a don Juan Carlos López para que en nombre y representación de los patrocinadores cierre el acto. Muchas gracias, Eugenio. A veces me gusta recordar una frase, ¿no?, de Albert Einstein, que dice: todo debe ser lo más sencillo posible, pero no más sencillo, ¿no? Y en este caso, pues felicitar a Carmela por su presentación, porque realmente ha introducido tres conceptos claves, tres ejes, que es el crecimiento económico y su impacto directo sobre la creación de empleo, ¿no?, el bienestar social y, como último, pues la globalización. Es decir, estamos en un mundo globalizado donde hay que competir y hay que ser inteligentes, ¿no?, en la aplicación de estrategias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y que tengan un buen día.